Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Aula en Casa. En esta oportunidad hablaremos sobre los logaritmos. El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Tenemos la expresión logaritmo en base a de x igual a y, que podemos reescribir según la definición como la base a elevada al logaritmo y igual al número. Tenemos unas condiciones, las cuales son que a sea mayor que 0 y que a sea diferente de 1. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Vemos que si elevamos el logaritmo a la base, 2 elevado al cuadrado nos da como resultado 4, el número que tenemos acá. Vemos en este ejemplo que el logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0, ¿verdad? Si tenemos la base 2 elevada al logaritmo 0, es decir, 2 a la 0 es igual a 1, el número 1 que tenemos acá. Ok, entonces, perdón, de la definición de logaritmo podemos deducir lo siguiente. No existe el logaritmo de un número con base negativa. Es decir, que no existe el logaritmo de una base negativa. No podemos tener un logaritmo en base menos a. Ok. Lo siguiente que nos dice es que no existe el logaritmo de un número negativo. Es decir, no existe el logaritmo en base a, en cualquier base de un número negativo. Es decir, menos x. No existen los logaritmos para los números negativos. Dice, el logaritmo en base a de a es igual a 1. Es decir, que tenemos el logaritmo en base a de a. Es decir, que la base, tanto el número, son iguales. Y eso nos da como resultado 1. Ok. No existe el logaritmo de 0. No podemos decir lo siguiente, logaritmo en base a de 0. Ok, no existe. El logaritmo de 1 es 0. Es decir, logaritmo en base a igual de 0, perdón, logaritmo en base a de 0 igual a 1. Ok. Y el logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente. Es decir, que tenemos el logaritmo en base a de una potencia a la n es igual a la potencia, es decir, al exponente n. Ok, eso sería una de las deducciones que podemos sacar a partir de la definición del logaritmo. Ok, ahora vamos a pasar a las propiedades de los logaritmos. Tenemos entonces 5 propiedades que son las siguientes. Primera, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo, perdón, que el logaritmo, ¿verdad? En base a de un producto, x por y, una multiplicación, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de los factores, es decir, al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Ok, eso nos dice la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice
el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Es decir que una división se nos va a convertir en una resta de logaritmos. Tenemos entonces que el logaritmo en base a de un cociente de x sobre y será igual a la resta del logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Eso nos dice la segunda propiedad. Ahora bien, la tercera propiedad dice lo siguiente: el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo en base a de una potencia x a la n será igual a la potencia n multiplicada por el logaritmo en base a de x. Eso nos dice la tercera propiedad. Ahora, la cuarta propiedad nos dice lo siguiente: el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Esto quiere decir que el logaritmo en base a de una raíz será igual a 1 sobre n multiplicado por el logaritmo en base a de x. Ok, es lo mismo que tener el logaritmo en base a de x dividido entre n, solo que lo saqué como 1 sobre n, es exactamente igual. Ahora, como quinta propiedad tenemos el cambio de base, es decir, lo siguiente: tenemos el logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de x, queremos cambiar la base, será lo siguiente: tendremos el logaritmo en la base que vamos a cambiar, base b de x, sobre el logaritmo en base b de a. Ok, eso nos dice para el cambio de base. Adicionalmente, tenemos los logaritmos decimales y logaritmos neperianos. ¿Qué son los logaritmos decimales? Los logaritmos decimales tienen base 10, se representa por logaritmo de x, bueno, x el número que deseamos. Los logaritmos neperianos tienen base e, es decir, base exponencial, base Euler. Se representan por logaritmo, por una L y una N, que sería el logaritmo neperiano. Ok, bueno, esto sería todo en cuanto a la teoría de logaritmos. En los siguientes videos realizaremos ejercicios para practicar las propiedades de los logaritmos. Ok, muchas gracias. No olviden dejar su like. Hasta la próxima.